Regresamos con Gilberto Lozano, Julián Levarón y Vicente Hernández. ¿Qué hacer con la corrupción? Vicente, tú, abogado, has llevado luchas. Sí, desde luego, hemos librado algunas luchas desde el gremialismo aquí en León, en el estado de Guanajuato y a nivel nacional. De acuerdo en que los políticos nada más se hacen patos, ¿no? Miguel Márquez ofreció transparencia, ofreció frenar la corrupción y es la mayor tapadera de oliva, ¿no? Es simple y sencillamente el discurso por el discurso mismo. Ya nosotros estamos cansados de que se nos dé a tole con el dedo, valga la expresión un tanto autóctona, pero nosotros lo que proponemos también es algo muy claro y muy concreto. Los ciudadanos apartidistas por un gobierno decente tenemos propuestas muy claras y muy concretas. ¿Tenemos problemas muy graves aquí en León? Por supuesto que sí, comenzando por el de la inseguridad. Y la inseguridad, esas acciones valientes, quisiéramos verlas, pero en materia de seguridad. Tenemos 300 narcocasas aquí en León, Guanajuato. Tenemos una placita en donde se vende la droga a todas horas del día, de la noche, de la madrugada. Esta semana hemos tenido ejecutados. Pero déjame decirte una cosa que además las comparto. Luis Videgaray prácticamente confirmó que viene en mayo a León, va a traer 300 millones de pesos para entregarle al municipio de León, a la alcaldesa Bárbara Botello, que en lugar de ser aplicados en lo que tú dices, en la seguridad, van a ser para subsidiar un parque industrial que es propiedad privada, ¿no? Un negocio privado que recibe 300 millones de subsidio público. Ante eso, ¿qué piensan hacer? Ese es un agravio para la sociedad leonesa. Nosotros estamos interesados en que las cosas se hagan bien aquí. Tenemos un gobierno bajo sospecha. Decían, bueno, pero la corrupción, bueno, pues está en todos lados, pero digan ustedes, ¿en dónde está exactamente la corrupción? Decía, yo no sé, pero párate sobre una alcantarilla y verás para todos lados y no hayas de dónde venir. Te voy a mencionar otro ejemplo, el aumento del transporte público. El municipio se endeudó con 600 millones de pesos para subsidiar el crecimiento del sistema de transporte. Es dinero de todos. Claro, esa deuda la van a pagar los leoneses, pero para que los empresarios pongan su parte, sus 600 millones de pesos, les autorizó un aumento al transporte. Claro. O sea que la gente paga por partida doble. Claro. No, en ese caso de Nuevo León le aumentaron 20% el transporte público cuando la inflación no más allá de 3-4% anual. Y tú observas eso y dices, bueno, por eso tenemos citado al gobernador el próximo domingo a las 5 de la tarde. Lo tenemos citado en la Macroplaza para explicar la deuda y el destino de esa deuda, que la triplicó Rodrigo Medina de la Cruz siguiendo la escuela de Natividad, a quien fue el que le hicimos el juicio ciudadano y lo nombramos verdaderamente un desfalcador. Pero ¿a dónde va el tema y por el que nos debe estar escuchando la gente? La corrupción en un país que es uno de los 5 países más ricos del mundo. México es uno de los 5 países más ricos del mundo, donde la pobreza está diseñada. O sea, ellos lo que quieren tener es una mayoría de votantes a que con 200 pesos una lámina y una despensa legitiman su poder. Ningún extranjero, Arnoldo, se puede entender cómo es posible que haya pobreza y hambre en México con las riquezas que tenemos. Y todos les dicen como Rosario Robles que si tienen más de 3 hijos ya no reciben la ayuda. Sí, no, porque el asunto de ellos es muy sencillo, es darle el pescado a la gente para mantenerlo cliente de la siguiente votación. Para nada intentan enseñar a pescar, o sea, ellos dan el pescado. Y tú vemos como programa Solidaridad, oportunidades, combate a la pobreza o al hambre, todos terminan moviendo nada la línea de pobreza. Y erróneamente el INEGI no suma los 18 millones de mexicanos que ya se fueron de México para poder sobrevivir. Si lo sumas, estamos hablando de pobrezas desde el 65%, que no le hemos cambiado la línea. ¿Por qué? Porque eso les conviene a ellos. Es que es un sistema donde nosotros nuestra lucha le hemos llamado de abolir la esclavitud. Estamos hablando de abolir la esclavitud. Y no es simplemente cambiando de amos, es dejando de ser perros, es dejando de ser esclavos. Entonces lo que estamos despertando en la gente es un liderazgo donde decimos, mira, no quiero que creas en mí, quiero que creas en ti, quiero que tú seas el líder de las acciones. De tus propios problemas y lucha por ellos. Tolerancia cero, tolerancia cero. Si tú ves al alcalde que es un corrupto y que está comprando las cosas al doble, exhíbelo, denúncialo. Es casi una labor de agitación. Es una agitación total, evidentemente. La respuesta está siendo muy fuerte. Como por ejemplo te menciono este caso de que Riquelme en Torreón le tuvo que dar para atrás a los contratos de 15 millones de pesos. O del presidente municipal de Matehuala, que él había comprado 1,500 parquímetros cuando tiene 1,200 carros en la ciudad. Y dices, va para atrás. Y le tuvieron que dar para atrás al bono. Y Padrón le tuvo que dar para atrás a la tenencia. Y los amparos que se dan ahorita en Morelia porque querían cobrar el derecho de alumbrado público. Ya me cobras doble del doble. ¿Qué está pasando?
Se está formando un tsunami ciudadano que ya no está permitiendo y tiene tolerancia cero al corrupto. Si tu amante concubina está en la nómina o traes un tipo que no está haciendo el trabajo para el que debe ser, todos nos convertimos en patrones, en jefes, y eso es lo que va a acabar para que las ratas se vayan a otro lado. Julián, tú como el tema de la corrupción en específico. Bueno, mira, últimamente el tema que nosotros manejamos es el tema de la esclavitud. Un país tan corrupto como México es un país lleno de esclavos, porque estamos pagando por algo en el que ni uno de nosotros está de acuerdo. Entonces nosotros lo que decimos es que nunca ha existido un esclavo en la historia del mundo que se niega a obedecer. Tenemos que aprender los mexicanos a retirar nuestra obediencia y retirarles totalmente el poder, porque últimamente el poder que tienen ellos reside en su poder de quitarlos lo que voluntariamente no les damos porque tenemos miedo. Ellos no te producen un tomate, no te producen una zanahoria, y son los que te pueden meterse a tu computadora, a tu cuenta de banco, a decirte cómo hacer las cosas, y te exigen que les rindas cuentas en todo lo que haces, siendo que tú no tienes forma en México de exigirle que te rindan cuentas en absolutamente nada. Te ven la cara de idiota. Por ejemplo, ¿no han encontrado temas relacionados con la reciente reforma fiscal que tiene muy inconforme Claro, a la gente? mira, y te Sobre voy a todo platicar la frontera. con todo gusto dos casos bien concretos. Entrando a Salvatierra, platicamos con don Juan, una persona que aplasta caña, hace aguamiel, quema camotes. Imagínate a ese señor decirle, que lleva 32 años allí en esa molienda, decirle cómo va con su facturación electrónica, don Juan. 300 negocios en Cuauhtémoc, Chihuahua, están cerrando las cortinas por este bodrio fiscal pensado por una persona inepta que no sabe cómo ocurre la economía. Al grado tal que nosotros decimos, no existe economía informal, lo que existe es una economía de la defensa propia. Y cada vez nuestro ejército es mayor. Ya no tenemos 60 millones de mexicanos, vamos por 70 millones de mexicanos que dejen de estar viviendo el asunto de transacciones, donde sabemos que de cada peso, Arnoldo, esto es bien importante para los mexicanos que nos están escuchando, de cada peso nada más 18 centavos de los impuestos se convierten en escuelas, hospitales. Lo demás se queda en una cloaca, en una tubería, donde existen comisiones y cada vez gobiernos más obesos. Este asunto es un asunto de vigilancia, fiscalización, en donde todos los ciudadanos veamos que en ese peso de la carota del candidato que nos quiere robar en la siguiente elección, cuando lo veamos en un poste, sepamos que no es más que un ladrón legalizado que busca en forma impune meter la mano a tu bolsillo. Eso es lo que tenemos hoy de la partidocracia. Tenemos que acabar con ella como dicen, al ojo del amo engorda el caballo. Y lo que hizo Cherán es un ejemplo. Platícalo, Julián, es muy importante. No, la gente de Cherán se hartó de que les robaran, se hartó de que los desfalcaran, y las mujeres les dijeron a los hombres, mira, ustedes aquí se tienen que poner las pilas, no les vamos a dar de comer y no les vamos a dar otras cosas. Michoacán, ¿verdad? Sí. Al norte de Michoacán, es un oasis, no tiene nada que ver con tierra caliente. Sí, y esa gente, después de tener a los partidos políticos en 45 años. 45 años en su comunidad, dijeron, oye, pues somos purépechas, la palabra significa guerrero. Y bueno, estas gentes resistieron a los aztecas, resistieron a los españoles, y ahora cuando entran los partidos políticos, pues se hacen... ¿Y se autogobierna? Bueno, es el ejemplo que nos gusta usar, porque ellos expulsaron totalmente a los partidos políticos. Resulta que cada presidente municipal estaba en contubernio con los talamontes y los policías para asesinar a la gente y llevarse todo el bosque. Pero es un ejemplo exitoso, está 5 funcionando. años llevan sin ningún asalto, ya recuperaron el 60% del bosque, tienen hoy el mejor invernadero de gardenias. Presidente municipal. Perfectamente. Ellos definen cuál es el perfil del puesto. 367 consejeros, que es el cabildo, escogen cuál es el perfil, dicen, oye, ¿quiénes 4 personas levantan la mano o 5? Las ponen en la plaza pública y les dicen, párese detrás de cada uno de ellos. ¿Cómo Después te explico. trasladar esto a una ciudad como Monterrey, como León? A nivel es, lo que es en pequeño es en grande. Y este fenómeno se está empezando, porque tú sabes que Fausto Vallejo y antes Leonel Godoy nunca permitieron que este ejemplo nacional lo conociera el mundo. Claro, ellos no tienen ni siquiera el voto secreto. O sea, ahí se para la gente y tú puedes ver cuáles son los intereses que están promoviendo el liderazgo y quiénes son los responsables de ese liderazgo. En la comunidad de ustedes en Chihuahua, ¿cómo se llama? Se llama Colonia Levarón. Pero ahí, bueno, y forman parte de un municipio. Sí, claro. El ejido de Galeana, el municipio de Galeana. ¿Y ahí se podría aplicar esto, Julián? Claro que sí. ¿Lo han hecho? Bueno, nosotros hemos tenido policías federales que han ido a la comunidad a cuidar a la comunidad desde que tuvimos todos estos sucesos violentos, ¿no?
Y bueno, nosotros somos un pueblo tan pequeño, somos 6,000 personas en todo el ejido. Entonces, bueno, este ejemplo nosotros ya lo hemos vivido casi desde siempre, que nosotros cuando hay un problema el pueblo lo atiende. Pero somos un ejemplo muy pequeño de lo que se debe de hacer en grande. Ahora déjame decirte algo bien importante, Arnoldo. Nosotros pensamos, porque el tema central que tú platicas es cómo la corrupción de México ha podrido un país tan rico, tan grande, por esta pobreza diseñada. Nosotros pensamos que primero hay que acabar con la impunidad. En las cloacas, ya no está en las cloacas, ya está en las mesas. Ya está en las mesas, tienes Arriba, razón, la tubería. Sí, platicando con Xochitl Gálvez decía, Gilberto, ¿sabías tú que del presupuesto etiquetado para los indígenas 95% se queda en las mesas y nada más 5% le llega? Los diputados del Congreso están pidiendo comisiones para asignar el presupuesto, no es el colmo ya. No, que 40 diputados en Chihuahua se acaben de otorgar un aval del gobierno para sacar carros de 600,000 pesos. No, está terminando. Preguntarles una cosa, porque luego nos gana el tiempo. ¿Piensan hacer una movilización? ¿Piensan que este movimiento muestre Totalmente. su fuerza? Hacia allá vamos. Nosotros proponemos la acción. O sea, pero que se vea que hay gente reunida. Tú hablaste de una cantidad de gente. Mira, nosotros este proceso está trabajando celularmente. O sea, es la acción local de las 25 personas que están ahorita en Torreón, más 4 grupos, la acción local de lo que va a pasar en Salvatierra, que son 6 asociaciones civiles, la acción de 30,000 personas en Veracruz. Esa suma de cosas nos va a hacer correr 5 kilómetros para poder correr el maratón. ¿Cuántos líderes, Arnoldo, has visto que llaman a un paro nacional y nada más han hecho el ridículo? Porque no se ha formado el músculo. A mí la gente me pregunta, ¿cómo ves la ciudadanía? ¿Estamos construyendo ciudadanía? ¿Estamos en pañales? No, estamos en un feto. Aquí no le han permitido nacer a la ciudadanía. Yo les platico mucho el ejemplo en mis conferencias a la gente de que yo viví la manifestación en Quebec, en Montreal, de quitar al alcalde porque metió $125 de una cuenta de gasto de restaurante, y los ciudadanos pensaron en el cabildo que eso era injustificado y acabó con sus 20 años de carrera. Me gusta el ejemplo de lo que ocurrió en Guadalajara y lo que ocurre en un avión hacia Monterrey. Natividad González Pará se mete al avión y nadie lo saluda. O me gusta esa impunidad social de la que hablamos. O sea, antes que la impunidad legal hay una impunidad del esclavo que le besa la mano a quien lo viola y lo fornica y lo quiebra como esclavo. Me gusta. El restaurante de Guadalajara entró Emilio González Márquez y se salieron todos. Que se sienta el hijo, la sobrina, el nieto de ese ladrón, que ya no pueden andar los ladrones por la calle. Pero hoy todavía tenemos el besamanos del esclavo, de la persona que le guste que le quemen los pies y que está educado por el Bester Gordillo y todo el sistema para adorar delincuentes. Pero desde los más encumbrados empresarios. Sí, o sea, ve hacia arriba. No. Entonces nosotros es un paradigma. Decimos, mira, probablemente el discurso te suene chocante, pero es tanto equivalente para decir la tierra no es plana, te han engañado durante 300 años, la tierra es redonda, tú eres el dueño de México, tú eres el patrón, ellos son empleados. Peña Nieto, me gusta cómo lo dijo Mireles, Enrique, tú también vas al baño, lo dijo ayer. Él ha platicado, nosotros hemos querido mantener el movimiento, pero es un contacto indirecto. Si tú lo escuchas, él ya trae el artículo 39 como parte de su diálogo, ya veo una visión de decir a Peña Nieto y al gobernador le vamos a aplicar el artículo 39. De ahí nace nuestro movimiento, de facultar a la gente a través de decir el poder dimana del pueblo y tiene el derecho inalienable de cambiar en todo momento el sistema de gobierno si no lo beneficia. Hoy no nos beneficia nada. Algo para cerrar, Julián. Ese paradigma, si me lo permites, en este caso, mi querido Julián, un hombre de verdad con los tamaños de muy pocos mexicanos. Creo que México tiene que despertar, México tiene que ser aquel bravo México que hemos doblado la cabeza y hemos dicho, sí señor, obedecemos. Eso ya no. El asunto aquí en León es vencer ese paradigma del esclavo que ya no es para nosotros. Ciudad difícil. Nosotros, una ciudad muy difícil, pero déjame decirte una cosa, los ciudadanos, los leoneses, estamos verdaderamente agraviados. Salgamos a la calle, hablemos con nuestros hermanos de todas las clases sociales, de todas las edades, y vas a ver cuántos agravios tenemos aquí. Déjame decirte algo, ciudadanos apartidistas por un gobierno decente tiene propuestas muy claras y muy concretas. Vemos una ciudad en donde efectivamente la corrupción huele, y la vamos a descubrir, y vamos a saber de dónde viene, y vamos a presentar las denuncias correspondientes. Sabemos también de un gobierno prepotente, autoritario, que a ninguno de nosotros nos convence. Vamos también por ese asunto, porque cambie la forma incluso de gobernar, pero vamos sobre un asunto más importante, que cada quien cumpla con su función. Los síndicos y los regidores son ahora corderos
obedientes al 100% de la presidenta municipal. Se les olvida que es ella una entre todos los demás, claro, y que todos los demás tienen el voto y tienen la obligación de ejercer ese voto para evitar un abuso del poder como el que estamos viviendo en este caso. Abuso de poder que se ha traducido en obras que están ahí por 7 meses, que han ocasionado graves problemas económicos a nuestra ciudad, el asunto de la basura, el asunto de la tenería, atacando a nuestra industria local, una industria a la que le debemos el prestigio a nivel nacional e internacional, y que todo eso está bajo sospecha. Queremos nosotros ir, desde luego, a un asunto más importante, que se haga la reforma a la ley para que exista la imprescriptibilidad de los delitos cometidos por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones o con motivos de ellos. Es decir, para que aquel funcionario público que traicione la confianza del pueblo tenga la espada de Damocles colgando, pendiente sobre su cuello en todo momento, y que tenga verdadero temor. Vamos a platicar contigo después, porque tú estás aquí, es la ventaja que podemos... Sí, señor, perdón que me apasione. De cada uno de estos temas podemos hacer una entrevista, perdón, porque ya estamos un poco sobre el tiempo. Agradecerles, Julián, no sé si quieras agregar algo para cerrar. Bueno, lo que yo quisiera agregar es que creo yo que cada uno de nosotros somos mucho más potentes de lo que nos imaginamos. Lo que tenemos que encontrar es la dignidad, tenemos que encontrar el honor, el orgullo, la honorabilidad dentro de nosotros y actuar compasiva y voluntariamente, porque estoy seguro que México lo vamos a cambiar. Y bueno, pues este es un llamado a la acción en realidad. Aquí tienes las puertas abiertas. Gracias, Arnoldo. Vengan a León, seguiremos platicando. Muchas gracias. El Debo tiempo no decirte, alcanza. sí, yo sé, nomás para decirles que yo sí tuve la oportunidad de ver que había un Morelos, un Mandela, un Gandhi en la reunión de hoy en la mañana. Claro, pensamos, un león vale más que 1000 bueyes. Bueno, ustedes los tienen aquí. Y la conferencia hoy hay que nada más avisar. 6 de la tarde nos vamos a ver en el Club Rotario de la colonia Arvide. Ahí los esperamos porque vamos a tratar el tema orientado a resultados y a la acción. Hoy para seguir escuchando sobre estos temas y preguntar, Gracias, además, Arnoldo. dialogar con los invitados que aquí tuvimos hoy, Gilberto Lozano de Monterrey, Julián Levarón de Chihuahua y Vicente Hernández Barrios de León. gracias. Yo voy a una breve pausa. Cuando termine nuestra sección de Psicología y Vida Cotidiana, Humano y Punto.